Mateo capítulo 5, versículo 31 al 32. Dice nuestro texto: también fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. Mis hermanos, este pasaje no es algo muy sencillo. Este pasaje nos manda algo muy sencillo y es: ¿cuándo es que debe haber divorcio? ¿Cuándo debe haber separación? Esa es la centralidad del texto. ¿Cuándo debe haber divorcio? Y vamos a mirar esto en dos puntos. El primer punto es: ¿me puedo separar por cualquier cosa? Ese es el primer punto. Y como segundo punto vamos a mirar qué pasa si mi separación no es conforme a las Escrituras. ¿Qué consecuencias hay cuando una persona se separa tomando una decisión que no es conforme a las Escrituras? ¿Qué consecuencias van a haber? De eso nos va a hablar hoy el texto. Y antes de entrar a ese primer punto, a elaborar este pensamiento, vamos a orar. Señor, yo te doy gracias por tu palabra. Oh Dios mío, dame la gracia necesaria para poder, Señor, transmitir este mensaje con sabiduría. Asísteme con tu Santo Espíritu, para que podamos hoy, Señor amado, tener un claro conocimiento respecto a este texto. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Mis hermanos, el divorcio no es algo que la iglesia promueva primeramente. Aunque se habla de divorcio en la iglesia y en algunos momentos se llega a tocar, y tristemente la iglesia llegan a ver a veces el divorcio entre hermanos. Tristemente, el divorcio no es algo que la iglesia promueva. La iglesia promueve la unión matrimonial entre un hombre y una mujer hasta que la muerte los separe. Pero hoy en día el matrimonio es tomado en poco por una sociedad donde a veces los padres, los abuelos, las tías, los amigos, las hermanas alientan a divorciarse. Si una pareja tiene un problema económico, la solución es divórciese. Que eso a uno solo le va mejor. Que si la pareja no se entiende, divórciese. Que mejor es estar solo que mal acompañado. Si el marido no es acorde al que ellas quisieran o el que el padre quisiera o el que tío quisiera que su sobrina tuviera, eso, mija, divórciese por cualquier cosa. Y es más, si yo le colaboro, yo le ayudo. Hermanos, déjenme decirles que eso es una decisión que solo lo debe hacer el que está comprometido. Ninguno de nosotros, ni siquiera yo como pastor, tengo el derecho de decirle a una persona: divórciese. ¿Saben por qué, hermanos? Porque eso es una decisión personal delante de Dios. Porque lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Usted puede ver un hogar muchas veces que pareciera que va de mal en peor. Y usted pudiera considerar que es mejor la separación o el divorcio. Eso es lo que usted ve. ¿Quién sabe qué es lo que Dios ve? Uno no sabe más allá de eso. Por eso nosotros es mejor, hermanos, podemos sugerir, uno como pastor uno aconseja: hermano, hermana, lo que debe ver es esto, debe entender esto, en su situación que tienes que ver estas cosas conforme a la palabra, pero tú eres el responsable de tomar la decisión. Porque muchas veces cuando la persona toma una decisión influenciado por terceros, resulta y pasa que esa persona después dice: fue mi mamá la que me destruyó el hogar, eran mis tíos los que se metían, y empieza a tener rabia y resentimiento hacia esos terceros. Es mejor nosotros orar, que el Señor guíe a la persona a tomar una decisión. Miren, hermanos, es más, les voy a contar este caso. Bueno, hay mujeres
que el marido las golpea. Ahí esa mujer debe separarse. Ya vamos a hablar esto más adelante. Pero aún así, aunque el marido golpea a esta mujer, ¿quién debe tomar la decisión de separarse? Ella. Porque el papá se puede meter, los hermanos se pueden meter. Pero si ella no quiere, hermano, es difícil. ¿Qué es lo mejor? Sí, aconsejar a la persona. Sí, darle consejo, ayudarla. Pero ella es quien toma la decisión. Listo, hermanos. Ahora, cuando miramos en Mateo capítulo 31, 32, nos muestra que el problema de nuestra sociedad no era ajeno al contexto de este pasaje. Fíjense, hermanos, que si hoy en día la gente se quiere separar por cualquier cosa, en este pasaje está pasando lo mismo. En el versículo 31, cuando Jesús dice, también fue dicho que cualquiera que repudia a su mujer, dele carta del divorcio. Al decir cualquiera que repudia a su mujer, esta palabra repudiar es despedir, dejarla morir, es decir, dejar morir la relación con ella, dejarla libre de vivir con él. Eso era repudiarla, o sea, ya no vamos a vivir juntos. Ahora, el Señor se está refiriendo aquí a cuál ley. ¿Dónde dijeron eso? ¿Cuándo dijeron eso? Deuteronomio capítulo 24, versículo 1 al 4. Deuteronomio capítulo 24, versículo 1 al 4. Dice el texto de la ley que el Señor está citando aquí en Mateo. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente. Noten esto. El término indecente, algunos teólogos consideran la palabra hebrea que se refiere a inmoralidad o a un comportamiento que el hombre consideraba sobre su esposa que era indecente. O sea, esta mujer no cometía adulterio, pero tal vez él veía algo indecente en su esposa que él decía, mejor es separarme. ¿Qué podría haber sido indecente? Primeramente, obviamente, no era el adulterio. Porque si una mujer cometía adulterio, no se le daba la carta de divorcio. Se le daba, era la pena de muerte si cometía adulterio. Lo mismo, esa pena de muerte también era para el hombre si cometía adulterio. Pero, mis queridos hermanos, aquí es si el hombre halló algo a los ojos de él, a la percepción de él, algo indecente. Tal vez la mujer era muy coqueta, no caía en adulterio físico, pero él veía que como que era coquetica. De pronto él decía, no, tome su cartica de divorcio. Puede ser. Ahora, si el hombre veía algo indecente en ella, pero ella no era infiel, ¿qué debía hacer ese hombre? Si él decía, no me conviene vivir así con usted, debía darle una carta de divorcio para que ella no recibiera malos tratos. ¿Qué quiere decir esto? Lo que el divorcio planteaba acá era, mire, si usted la va a mirar con malos ojos, si usted la va a mirar de manera desagradable, mejor dele la carta de divorcio. No sea que ella viviendo con usted le dé malos tratos. Mejor despídalo. ¿Sí? Noten que aún el divorcio en aquel entonces era con un propósito de cuidar a la mujer. De que si al hombre, la mujer le era desagradable y piensa vivir con ella así toda la vida, insultándola, tal vez no golpeándola con la fuerza física, pero tratándola con la indiferencia, mejor despídala. Dele carta de divorcio. Dice el texto, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Era una ley. Es que yo no le doy divorcio, ¿no? Así no. Deme la carta, tenía que pedírsela a ella. ¿Por qué razón? Porque sin esa carta, ella le iba a ser difícil o imposible poderse casar nuevamente. Porque si ella se sabía de que ella tuvo otro marido, el otro con el que ella quisiera casarse o empezar una nueva relación, él debía saber, bueno, pero ¿por qué ya no vive con el otro hombre? ¿Cuál es la razón? Y lo que daba la razón era esa misma carta de divorcio. Entonces, era algo necesario que esa mujer tuviera esta carta.
y si salía de su casa, podía ir y casarse con otro hombre, dice el texto. Si el hombre decidía no vivir con ella, no la podía despedir con el solo hecho de decir, váyase, porque le era difícil para ella garantizar que estaba separada si quería casarse con otro hombre. Ella debía de llevar la carta de divorcio que confirmaba que fue despedida por una consideración personal de su otro esposo y no por adulterio, ya que sin esa carta de verdad le era imposible a una mujer poder tener otro matrimonio. Pero si la aborrecía este último, o sea, con el otro que se casó, con el que se acababa de casar, y le escribiere carta de divorcio y se la entregara en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiese muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer después de que fue envilecida. ¿Qué quiere decir esto? Si el hombre le dio una carta de divorcio a ella, le dice, váyase, no la quiero ver más acá. Y ella, ya después, está comprometida con otro hombre, ya ese hombre que la repudió, no la podía volverla a reclamar. Y si él llegaba a la casa donde estaba viviendo esta mujer, salía el marido con el que ahora esa mujer vivía y le exponía la carta y le decía, usted no tiene nada que hacer acá. Ella me pertenece, mire, usted la aborreció. O sea, no podía ya volverla a reclamar. Y si ese último, o sea, ese marido actual con el que ella estaba, la aborrece, ella no podía otra vez devolverse a su primer marido, ya no. Y si ese marido actual muere, así tampoco, ya ella no podía volver otra vez a tener la relación con la que tenía antes con su marido anterior. O sea, era una separación definitiva. Bien, ahora, esta ley que el rey está citando aquí en Mateo 5:31 al decir, también fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Ahora, el pueblo viene escuchando ya una interpretación extrema del texto por causa de los maestros antiguos, donde ya despiden a la mujer por cualquier cosa. O sea, ya ellos llevaron esto al extremo. Por cualquier cosa, por cualquier situación, ya despedían a una mujer. Con cualquier excusa en Israel, un hombre podía divorciarse. Al punto que si una mujer se le quemaba el arroz, ya era motivo de divorcio. A ese colmo habían llegado. Se separaban por cualquier cosa. El judío ya le echaba el ojo a otra muchachita y él decía, uy, pero ¿cómo hago si tengo a esta? ¿Qué busco? ¿Qué busco? A ver, ¿qué miro? ¿Qué miro? Así era, hermano, para poder casarse con otro. De hecho, cuando miramos Mateo capítulo 19, versículo 3, los fariseos dicen a Jesús lo siguiente. Noten lo que dicen los fariseos. Mateo capítulo 19, versículo 3. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole. Noten lo que le dicen. ¿Es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? O sea, por cualquier causa, ellos ya repudiaban a su mujer, ya se divorciaban de ella. Noten cómo ellos habían interpretado esta ley al extremo de llegar a esas conclusiones. Nos separamos porque no nos entendemos. Nos separamos porque es que él está endeudado. Nos separamos porque ella no me da mi espacio. Nos separamos porque primero está mi trabajo, mis metas, primero estoy yo, o estaremos juntos hasta que los niños crezcan y después nos separamos. Nos separamos porque es que el Señor tiene un geniecito. Nos separamos porque es que ella es cansona. Por cualquier cosa hoy en día la gente se quiere separar. Y déjenme decirles que lo que he mencionado no son motivos de separación.
Eso es separarse por cualquier cosa. Cualquier cosa en ese entonces en Israel era motivo de separación. No me dio hijos, nos separamos. Y si antes las personas en los tiempos de Jesús, mis hermanos, buscaban cualquier excusa para el divorcio, déjenme decirles algo triste, hermanos. La ley 2442 del 27 de diciembre del 2024, o sea, hace 3 meses salió esta ley, una nueva causal de divorcio. La ley agrega un numeral al artículo 154 del Código Civil, establecido que la sola voluntad de cualquiera de los cónyuges como una nueva causal de divorcio. Proceso simplificado. Cualquiera de los cónyuges puede presentar la demanda de divorcio en cualquier momento acompañada de una propuesta que contenga las medidas para regular los efectos derivados del mismo, sin necesidad de justificación. Ya no es necesario demostrar causales específicas como violencia intrafamiliar, alcoholismo o 2 años de no convivencia para solicitar el divorcio. En pocas palabras, ya no se necesita demostrar el por qué divorciarse. Si antes los hombres torcían la ley de Dios para divorciarse por cualquier cosa, hoy solo se necesita decir: pido el divorcio porque me deseo divorciar y punto. No más. Independiente de lo que el otro diga, ya no importa, no vale. Así está la cosa, hermanos. Pero ¿qué dice el rey y el legislador de su ley? Él respondió y les dijo, versículo 4 del capítulo que acabamos de citar de Mateo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Versículo 5. Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Que lo que Dios une, ningún ser humano lo debe desunir. Oh, mis hermanos, por eso guardémonos de decirle al otro: eso sepárese. Eso, mamita, usted está muy joven, divórciese. Y yo le colaboro, yo le ayudo con la universidad, salga adelante con su hijo. Eso no se hace, hermano. Eso es pecado. Eso es poner al otro en tentación. El que divide es el diablo, hermano. No nosotros. Nosotros debemos es orar. Si esa relación va bien, no va bien, va mal. Que es que ese tipo debería dejarlo ella, es que él no trabaja. Ese es un vago ahí, señor. O no, es que con el que se metió la niña. Él no es profesional. Yo le digo a ella que lo deje. ¿De dónde sacan eso, hermano? Eso no se debe hacer. ¿Quién es el que tienta? El diablo, hermano. ¿Quién es el que divide? El diablo, hermano. Nosotros no. Nosotros no. ¿Quién toma esa decisión de separarse o dejarlo? ¿Quién? La persona. Entre ellos mismos, el cónyuge. Y debe tomar esa decisión conforme a las Escrituras. Mirando en qué parte de la Escritura Dios permite el divorcio, mis hermanos. Ahora, habiendo aclarado el rey que el matrimonio es para toda la vida, viene una pregunta de los fariseos. Pregunta que algunos estarán haciendo en esta mañana. Le dijeron: ¿por qué pues entonces mandó Moisés a dar carta de divorcio y repudiarla? Bueno, Señor, si el matrimonio es para toda la vida, entonces, ¿para qué Moisés dijo que el hombre podía dar carta de divorcio? Entonces, el rey les va a responder, en el versículo 8 les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Entonces, ¿cuál es el propósito del divorcio, mis hermanos? El divorcio no está para agilizar el fin de un matrimonio, primeramente.
La ley del divorcio es para manifestar que hay dureza en el corazón de los hombres. El aumento de los divorcios cada año es una manifestación de la dureza del corazón del ser humano que refleja el egoísmo. Pero que el diseño original de Dios no es así. El matrimonio no es para divorciarse. Y aunque el divorcio va en contra del matrimonio, el rey muestra la única causal de divorcio. ¿Cuál es la única causal de divorcio? Versículo 9. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. La fornicación, mis hermanos, esto es adulterio, es la causal de divorcio. No hay otra causal. La única manera para que una mujer o un hombre, teniendo un matrimonio, puedan casarse con otra persona es si en ese matrimonio hubo divorcio. Y hoy en día, déjenme decirles, hermanos, porque he tenido ese caso, hay parejas que están buscando que el otro caiga para divorciarse, para decir, uy, esta fue la oportunidad, nos separamos. Al punto que llegué a conocer un caso que un hombre quería divorciarse de su esposa, pero el mismo hombre, y él yendo a la iglesia, ¿sí?, siendo líder de alabanza, y él mismo llevaba a un amigo a la casa de la esposa para que ella pudiera caer en tentación. ¿Sí? Hermano, ¿quién es el que tienta? El diablo, hermano. Y hay creyentes que piensan, uy, no sé hasta qué punto no decir si eso es de un creyente. Hay personas que piensan que haciendo eso están haciendo bien. Una pareja que desea la caída del otro, hermanos, eso no está bien. Eso no es de Dios. Pero la única manera en la cual pueda una persona volverse a casar, habiendo estado casado, es si hubo adulterio, causal. Esa es la única causal de divorcio. Ahora, teniendo en cuenta que la persona afectada debe perdonar al que ha caído en adulterio, independiente de seguir o no con la relación. Porque hay personas que piensan que perdonar es que la relación continúa. No. Usted puede perdonar, pero eso no quiere decir que la relación va a continuar. Eso no quiere decir eso. Perdonar siempre debemos perdonar, hermanos. Siempre. Ahora, ¿puede continuar un matrimonio a pesar que uno de los cónyuges ha caído en adulterio? Hermanos, miren, cuando en un matrimonio cristiano, tristemente, uno de los cónyuges ha caído en adulterio, hay una gran, por no decir lo más seguro es que ese matrimonio continúe, a pesar que uno de los dos haya caído en adulterio. Es algo triste, pero lo más seguro es que ese matrimonio continúe si en los dos hay el temor de Dios, si en los dos aún siempre, mejor dicho, si siempre ha estado ese creer en Dios, o sea, si hay temor de Dios, si han sido salvos, si han sido redimidos por la gracia. Déjenme decirles que hay en casos de parejas donde su cónyuge ha caído en adulterio y Dios levanta al adúltero, Dios restaura a ese hermano, lo redarguye de pecado y llega a haber un cambio tan grande por el Espíritu de Dios, una gracia transformadora que la otra persona a la que ha sido ofendida ve ese cambio y Dios confirma en ese otro cónyuge afectado que verdaderamente esa persona sí ha cambiado. El cambio es como el perfume, hermanos. La persona no tiene que decir, créanme que yo cambié. No tiene que decir ni siquiera eso. El cambio se nota, como cuando alguien se echa perfume, ¿no? No necesita decir, huélanme, ¿no? El perfume sale solo, ¿sí? El cambio es así. Cuando Dios cambia a alguien, eso se nota. ¿Y cómo la otra persona está segura de que verdaderamente cambió? Porque Dios confirma en el corazón del que ha sido afectado que verdaderamente esa persona cambió. Dios trabaja en los dos. Ahora,
Suele pasar un error en esto, hermanos. Muchas veces sucede que un cónyuge cae en adulterio. Y muchas veces el problema es cuando el otro cree que por haber caído esa persona en adulterio, entonces tiene que perdonarlo, y que perdonar entonces es yo ya lo recibo, yo ya lo acepto. Y déjenme decirles, hermanos, que lo recomendable es cuando una persona ha caído en adulterio, el cónyuge afectado debe perdonarlo, pero aún no lo debe recibir. ¿Por qué, hermanos? Porque para mostrar un cambio toma tiempo. Algunos 2 meses, 3 meses. En algunos es un proceso de restauración de 6 meses. Otros, el proceso de restauración dura 1 año. Toma tiempo, toma tiempo. Y a veces pasa que el hombre cae en adulterio, por ejemplo, y le dice a la mujer, créame con lágrimas de cocodrilo, yo ya cambié, no me vaya a dejar. Y ya la esposa ya está con la bebé en los brazos, no, yo me voy. Y él, al ver eso, es lo que lo remueve en el momento para decir, perdóname, pero lo que lo está moviendo en el momento es el miedo a perder el hogar, no el arrepentimiento. No el arrepentimiento. Él está diciendo, cámbiame, pero yo te prometo que yo voy a cambiar. Yo ya no volví a hablar con esa mujer, créame. Pero en lo que en ese momento a él lo está moviendo es el miedo a que va a perder una familia. Pero si ella sigue con él, porque no es que él me lloró, él me suplicó, no, y se ve que va a cambiar, no es que se arrodilló y todo. No, eso solo va a cambiar. ¿Sí? ¿No? Y resulta y pasa que a los 15 días ya el celular está con otra clave, ya llega tardecito, ya saca excusas, y ella empieza a sospechar. Ese instinto, el instinto femenino, el sexto sentido, ¿sí? Y vuelve a lo mismo, ¿sí? Y si ella le reclama algo, o viceversa, porque eso es por el lado, contesta de mal genio. Ay, usted sí ya exagera, ¿verdad? Eso es usted tóxica, está inventando cosas posesivas, que usted es muy celosa, usted inventa cosas donde no las hay, y habla de mal genio, ¿sí? O sea, esa es una señal. Responde de mal genio. Vive a la defensiva, porque el adúltero está a la defensiva, sí. Gracias, hermana Rosalba. Entonces, ¿qué es lo recomendable por eso? Lo recomendable mejor es, si la persona ha caído en adulterio, lo que sí debe hacer la esposa, a pesar de que su corazón esté afectado, es, yo sé que tú has pecado, tú estás siendo infiel. No, tranquilo, no me muestre pruebas, no, tranquilo. Y no necesito mostrarlas, lo importante es que yo ya sé. La pregunta es si usted se quiere dejar ayudar, porque yo quiero ayudarlo a salir de eso. Esto no quiere decir que vamos a seguir juntos. Eso lo dirá el tiempo. La pregunta es si usted se quiere dejar ayudar. Si quiere que hablemos con el pastor, con los ancianos de la iglesia, para que te puedan ayudar en eso. Porque me dolería dejarte así. Piénsalo y me dices. Así, hermano, se hacen las cosas. Y en ese proceso, si él acepta primeramente que sí necesita ayuda y entra con los ancianos a un proceso de restauración. Mientras va pasando los días, el mes, los meses, ya esa otra persona afectada va a ver si verdaderamente Dios está obrando en ese corazón y si lo puede recibir. Porque ¿qué es lo que sucede, hermanos? Cuando una persona recibe al adúltero de una manera muy rápida, asegurándole que van a continuar, puede durar 1 año, 2 meses, 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, todavía él o ella con la misma infidelidad. Y esa persona afectada ya está volviéndose cómplice y alcahueta del pecado. Ya está siendo partícipe de algo que verdaderamente es perverso y que está mancillando el lecho matrimonial. Debe tomar una decisión.
Hace poco escuché un caso de una hermanita que pedía consejería. Pastor, ¿yo qué hago? Es que mi esposo lleva 7 años siéndome infiel y no corta con esa relación. Ahí lo único que va a hacer es ya tomar una decisión. Ya es un adúltero penitente, ¿sí? Bien, mis hermanos. Ahora, cuando Dios no quiere que un matrimonio se separe, no se separa. Dios transforma mujeres y hombres que han estado en el adulterio. Y Dios ha dado a hombres y mujeres no solo un corazón perdonador, sino también ha dado la seguridad para ver el cambio transformador que Dios ha hecho en el otro. La última solución, aún cuando ha habido adulterio, es el divorcio. Noten que aún cuando ha habido adulterio, la última solución es el divorcio. ¿Por qué el afectado no debe dejar al otro tirado en el suelo, hermanos? Porque a pesar de todo, nosotros somos cristianos. Y como creyentes debemos ayudar al que ha caído. Porque la iglesia nos dice que, la palabra nos dice que debemos sobrellevar los unos las cargas de los otros. Debemos ayudar. He conocido casos, hermanos, tanto de hombres y mujeres, que no solo con el corazón afectado, hermano, porque dicen, no, eso no pasa, eso no sucede, eso sucede. En el Evangelio de la Gracia eso sucede, porque Dios es verdadero, hermanos, que ayudan a su esposa a salir del adulterio, que ayudan a que una mujer que ayuda a su esposo a salir del adulterio. Porque primero que está, porque muchas veces el afectado, primero piensas en él. Es que cómo me hizo eso, es que cómo se le ocurrió, no puedo creer. Piensa primero es en su relación. No, lo primero que el adúltero debe pensar, el afectado debe pensar es que aquel que ha caído necesita restaurar primeramente su relación con Dios. Porque si el pecador no restaura su relación con Dios, será imposible que restaure la relación con su esposa y sus hijos, con su familia. Entonces, primero es ayudarlo o ayudarla a restaurar su relación con Dios. Hay casos donde dicen, pastor, pero eso cuando hay un adulterio, eso el matrimonio no vuelve a ser igual. Eso es mentira, hermano. Puede ser mucho mejor, más alegre de lo que antes era, porque Dios restaura. Hay que tener en claro, hermanos, que la separación deja grandes consecuencias de por vida, ya que no hay divorcio que no sea traumático. Y quien más lo sufre, sabemos que son los hijos. A veces cuando está este tipo de infidelidad y el error que se llega a cometer es, pues bueno, coja usted uno y yo cojo el otro. Como si los niños fueran objetos, fueran licuadoras, fueran televisores. No, hermanos. Eso no es algo que venga y dividamos aquí toda la familia. Usted coja el uno, yo cojo el otro. No, hermanos, eso no es así nomás. Lo mejor siempre es la restauración del matrimonio. Siempre lo mejor es la restauración del matrimonio. Pero tristemente eso no se da en todos los casos. Y duro es que un matrimonio sea restaurado cuando el que ha caído es un impío, o sea, no ha creído en Dios. Es muy difícil que verdaderamente ese hombre pueda salir de ese adulterio cuando no ha sido creyente. Lo que ese hombre necesita, si la esposa es cristiana o el esposo es cristiano y la que ha caído, si hombre o mujer que son impíos, lo que se le debe hacer es, esa pareja, ese afectado debe hacer es predicarle el evangelio de Cristo, hablarle de Cristo y hablarle las consecuencias que tiene el adulterio y mostrarle lo que el Señor dice, que los adúlteros no entrarán al reino de los cielos. Mostrarle que hay un Salvador que lo puede salvar y librarlo de ese pecado. Porque si no cree en Cristo, si no llega a Cristo, hermanos, es imposible que la persona deje su pecado. Si el hombre o mujer es un adúltero penitente, esto es que sigue y sigue en el pecado, que mientras vive con su pareja ya lleva tiempo y lo que escucha son promesas, ya corté con ese pecado, con esa relación, esas son ideas suyas, pero las cosas siguen empeorando, ahí el afectado debe tomar
una decisión. Por ello, en estos casos se debe recibir a la persona cuando ha cambiado. Bien, mi hermano, dejando eso claro, quiero pasar a lo siguiente. La pregunta es, ¿se puede divorciar un creyente según la palabra de Dios? ¿Se puede divorciar? Cuando ha habido adulterio, ya la vemos claro, o sea, sí se puede divorciar. Cuando ha habido adulterio. Pero, ¿qué tipo de adulterio? Porque si la persona cambió verdaderamente, Dios lo transformó, no es considerable que se separe. Porque si Dios lo ha transformado, no es considerable. Ahora, tenga en cuenta que estamos en Mateo capítulo 5, versículo 31 al 32. Solo que Mateo capítulo 19, en el que hemos mirado, nos genera más detalle. Pero noten ustedes que en Mateo 5, 32 y Mateo capítulo 19, 9, no usa la palabra adulterio, sino la palabra fornicación. Curioso, ¿no? No usa la palabra adulterio, sino fornicación. Mateo 5:32. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación. Y Mateo 9:9. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación. Ahora, fornicación aquí en el griego es porneia. Esto es inmoralidad sexual. Idolatría. Esto es que fornicación aquí no es solo adulterio en un sexo físico, implica también una serie de inmoralidades. Por ejemplo, hay personas, han pasado casos de personas que tienen hoy en día adicciones en la internet donde se conectan con una mujer o viceversa, la mujer se conecta con un hombre y ahí tienen un tipo de obscenidades y situaciones y que esto escala donde incluso ya no duerme con la pareja, ese hombre, esa mujer, al estar ya obsesionado con ese pecado, ya no duerme con su esposa porque se desvela con este tipo de situaciones, de cosas, y eso llega a un punto donde a veces la esposa o el esposo diciéndole, ven, déjate ayudar a salir de esa adicción, y la persona dice, no se deja ayudar, quiere seguir en su deseo pecaminoso. Ahí el cónyuge afectado también debe tomar una decisión porque ese pecado está afectando en el hogar. Porque ¿qué es lo que sucede? Cuando una persona tiene este tipo de conductas, lastimosamente, eso le va a generar a él o a ella que su corazón sea tan frío y sea tan aislado de la familia y del cónyuge que no le va a mostrar afecto, no le va a mostrar amor. O sea, eso hace que muera en él todo deseo afectivo hacia la otra persona. No le dan ganas de acariciar a la otra persona, ni siquiera le dan ganas de darle un beso. O sea, hay un aislamiento total que eso afecta a la relación porque esa adicción, ese corazón está atrapado en un pecado que verdaderamente lo ha alejado de compartir incluso amor y afecto por la familia. Si la esposa le dice algo, todo es mal genio, no quiere que le hablen, porque ese tipo de pecados llevan a un comportamiento de esa manera, a generar ese tipo de conductas. ¿Puede un hombre o una mujer separarse de una persona que está en una adicción así? Claro que sí, porque la palabra aquí, fornicación, no es solo un adulterio físico, también incluye otro aspecto de pecados. Obviamente, mis hermanos, teniendo en cuenta que si esta persona se deja ayudar, ayúdelo, o sea, todavía no tome la decisión, ayúdelo y Dios va en su gracia mostrando si hay un cambio para continuar o no. Listo. Ahora, cuando el afectado actúa con rencor, por ejemplo, a veces tiende a pasar eso, que yo le voy a quitar los hijos, la voy a dejar en la calle o lo voy a dejar en la calle, no se queda sin nada, no es la mejor solución. ¿Qué es lo primero? Ayudar al otro. Ahora bien, pero hay casos, por ejemplo, donde tristemente antes, ¿quién era el que más pedía el divorcio? El hombre, ¿verdad? Porque esa conducta era más del hombre.
Pero ahora, quienes más piden el divorcio, ¿quiénes son? Las mujeres, tristemente. Ahora, yo entiendo a las mujeres en alguna parte. ¿Por qué razón? Porque hay hombres que obligan a la esposa a trabajar en vez de cuidar a los niños. Y es que los niños, quien mejor los puede cuidar es la mamá. No hay mejor cuidado que la madre. No el jardín, la mamá. Es que si el niño no va al jardín, el niño no va a interactuar, pastor. Eso es mentira. Lo que da fuerzas a la persona para tener seguridad es el amor de los padres. Es eso. Pero ¿qué pasa? Tristemente hay hombres que dicen, no, eso metamos al niño al jardín y que nos lo cuide el tío, la abuela, en fin. Y a trabajar porque necesitamos tener casa, carro, en fin. Y la mujer está trabajando y llega la mujer de trabajar a la casa y antes le toca llegar a ella, arreglar la casa, hacer la comida y el hombre está en la cama o en el sofá mirando celular. Y entonces la mujer dice, pero ¿yo qué hago acá? Trabajo, hago todo, él no me da afecto, no me da cariño, me habla golpeado, ¿qué hago yo acá? Y tristemente hay mujeres que toman esa decisión de divorciarse, aunque eso tampoco es la solución para el divorcio. ¿Qué hay que hacer? Hay que hablar, hay que entrar a hablar, hay que entrar a mirar cómo solucionar las cosas. El divorcio aún en esos casos no es la solución, hay que hablar. Pero hay otros casos donde, por ejemplo, la mujer es golpeada, el hombre la golpea. ¿Debe la mujer divorciarse? ¿Puede hacerlo? Claro que sí. ¿Por qué razón? Porque este hombre en un ataque de ira, un día la manda por allá al hospital o la puede matar y ella está alcahueteando ese pecado. Lo que ella mejor debe hacer es ayudar a este hombre. ¿Cómo? Venga, nos separamos. No sea que este hombre después termine en la cárcel o los hijos queden sin mamá y sin papá. ¿Qué es mejor? El divorcio. Ahí es mejor el divorcio. Porque la Biblia, el Señor dijo que lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Y este hombre, con sus manos, está tratando de separar esta relación. Al punto que Dios guarde y preserve la vida de esta mujer. ¿Puede divorciarse una mujer en esos casos? Claro que sí. Pero es aquí donde necesitamos leer el texto. Un momento por acá. De Primera de Corintios, capítulo 7, versículo 11 al 12 dice, y si se separa, ¿qué pasa? Quédese sin casar o reconcíliese con su marido y el marido no abandone a su mujer. Es decir, ¿puede una mujer divorciarse? Claro que sí, pero debe quedarse sola. ¿Por qué razón? Porque el motivo no fue el adulterio. Ahora, si el hombre la golpeaba y tras del hecho era adúltero, no, puede casarse, desde luego que sí. Pero cuando el hombre solo golpeaba, la mujer, si se separa, debe quedarse sola. ¿Por qué razón? Cuando miramos este texto y el Señor dice que el hombre que se divorcia y la mujer al irse y casarse con otro hombre y no ha habido adulterio, va a hacer que tanto esa mujer como el otro hombre con el que ella se vaya a comprometer cometan adulterio. ¿Por qué razón? Porque el Señor, aunque se hayan separado y uno de los dos esté viviendo con alguna persona, Dios aún ve un matrimonio ahí. Porque la separación fue por cualquier cosa que no era el adulterio. Por eso la única causal de divorcio es el adulterio. Ahora, un caso. Es que yo me aburrí, pastor, con él o con ella. ¿Puedo divorciarme? Claro, de poder se puede, es que no se puede. Obviamente, va contra las reglas del Señor. Pero puede sí. Pero ¿qué dice la palabra? Quédese solo. Porque el motivo no fue el adulterio. Si una persona se separa, se divorcia sin haber habido adulterio por cualquier otra razón, ¿qué debe hacer? Quedarse solo. Ahora, pero hay casos, por ejemplo, hoy en día, una mujer
Ay, Señor amado. Dijo lo siguiente: yo me desperté una mañana, mi marido tenía mucha plata, me daba todo, me trataba como una reina. Pero yo dije, yo me divorcié de él porque yo quería cumplir mi sueño, mi meta. Y uno dice acá, bueno, el otro hombre, él solo vivía para ella, trabajaba para ella, porque ¿qué dice la palabra? El marido agrade a su mujer. O sea, uno de hombre no puede pensar en mi plan, en mi sueño, no, el sueño de un hombre es agradar a su familia, agradar a su esposa. Y el sueño de una esposa es agradar a su esposo y cuidar a sus hijos. Eso manda la palabra. Ese hombre al darle todo a ella y al cuidarla estaba haciendo mal. No, que ese hombre al contrario tenía un pensamiento que no era egoísta. Porque ¿qué dice la palabra? El amor no busca lo suyo. Pero esta mujer dijo, no, primero está mi sueño. Y dejó a este hombre. Otro caso. Y es que es la verdad, hermanos, cuando lo dicen. Detrás de una mujer exitosa hay un hogar destruido. Detrás de una mujer exitosa suele haber un hogar destruido. Un hombre le dijo a la esposa, amor, ella era famosa, era actriz, le dijo, no te vayas, quédate, yo te mantengo, yo te doy todo, cuida a los niños. No, mi sueño, mi don, mi sueño. Entonces ella decidió dejarlo por seguir su carrera, su profesión. Y hay padres, hermanos, que aún animan a los hijos a que hagan eso. Mijo, eso déjela. Hija, eso déjelo. Y salga usted adelante, hermanos. Eso no se hace. Eso va en contra de los mandamientos del Señor. Hubo otro caso. Una mujer dejó el futbolista Kaká. No sé si recuerdan a este futbolista Kaká. Un hombre cristiano. ¿Y saben qué dijo la mujer por qué había dejado a este hombre? Dijo lo siguiente: yo lo dejé porque este hombre era muy bueno. Dejó al marido porque era bueno. Sencillo, lo dejé. Hoy en día estamos viendo que las personas se están separando por cualquier cosa. Y es que cabe resaltar acá, mis hermanas, que el hombre ha hecho un mal trabajo hoy en día en la relación de pareja. El hombre hoy en día no entiende a la mujer, no sabe tratar a la mujer, no se preocupa por decir cómo la entiendo a ella, cómo entiendo su lenguaje. Y a veces digo, entiendo a las mujeres cuando dicen, no vivo más. ¿Por qué? Hay mujeres que aún teniéndolo todo, dicen, no vivo más esta relación. Porque no había afecto, no había cariño. Y si hay algo que hay que entender es que la mujer es emocional y tiene un vacío emocional que constantemente hay que estar llenándolo. Y por eso la Biblia manda al hombre a decirle, maridos, solo hagan una cosa. No sean ásperos con su mujer, solo eso. Trátela bien, sea amable. Y ser amable no es solo trayéndole chocolatinas o flores. Eso no está mal, está bien. Pero la amabilidad de los labios, el trato, la amabilidad es lo más importante que siempre requiere una mujer. A veces no es, por ejemplo, muchas veces llega un hombre, es que mi esposa siempre está a la defensiva. Y yo, de pronto es el tono con el que usted le habla que genera que la mujer inmediatamente se pone a la defensiva. Ah, es que usted no tiene la razón. No, es que... Y empiezan esas discusiones. Por ejemplo, algo que es claro. Si en una discusión de pareja, la mujer ya está un poquito molesta, pero el hombre dice, uy amor, qué pena si te molesté, perdóname cielo, mi intención no es quererme enojarme contigo y menos con la persona que yo más amo. Si algo he dicho, perdóname, créame que la mujer baja la guardia, ¿sí? La mujer baja la guardia y va a decir, oh, bueno, ¿por qué me voy a poner brava? Me está pidiendo disculpas, me está considerando que verdaderamente lo que él quiere no es herirme, pues ¿por qué voy a pelear? Pero muchas veces nosotros los hombres tenemos algo y es yo tengo la razón, porque nosotros somos muy racionales. Nosotros somos la razón, la mujer es emocional. Y entonces, por ejemplo, en esos casos, como el hombre es más racional, el hombre le cuesta divorciarse. Sí, hay hombres que se divorcian, claro está. Pero el hombre, aunque tenga la amante, aún así el hombre puede tener a la mujer y pasar años y no separarse.
Y la otra, al amante le está diciendo, pero ¿cuándo deja a su mujer? No, ahorita no la puedo dejar. Ya casi, el otro mes, y la tiene ahí y nada que se separa. Eso está mal hecho. Pero este hombre no lo hace porque le da miedo abandonar a su esposa, porque conseguir amante es fácil, conseguir mujer no es tan fácil. Él lo piensa. Más tristemente la mujer, la mayoría de las mujeres cuando son infieles, no todas, tristemente, pueden hasta abandonar a su marido con todo hijos, tristemente. ¿Sí? No todas las mujeres, porque la mujer tiene algo, entrega el corazón. La mujer muchas veces no dimensiona lo que va a pasar. Dice, no, yo me voy porque ella solo piensa en el hoy y en el ahora. Y ya los 2 meses hay mujeres que ya después de los 2 meses de haberse separado, ahí sí se arrepienten. Entonces, queridos hermanos, el divorcio no es la solución. En el matrimonio hay tristezas, hay dolor, pero también hay alegrías, hay caricias, hay consuelo, hay acompañamiento, hay quien te tome la mano y te lleve al médico. Hay muchas cosas hermosas, a pesar de que hay otras que tal vez no nos agraden, pero no son motivo para el divorcio. Dios no quiere que las personas se separen por cualquier cosa, porque el matrimonio representa la unión de Cristo con su iglesia y es una relación ¿para qué tiempo? Para toda la vida. El matrimonio es para toda la vida. Si estás pensando en separarte o en divorciarte, hermano, piénsalo bien. Yo te recomiendo, ora al Señor. Y el Señor obrará y te dará claridad en la decisión que vayas a tomar. Solo tú tomas esa decisión. Solo tú tomas esa decisión. Pero cuando yo veo una pareja que los dos son cristianos, déjenme decirles que hay mucho por qué avanzar. Que Dios puede hacer algo extraordinario. Que a veces lo que parece que está perdido, no está perdido. Es donde debemos mirar y debemos mirar es a la cruz, a un Dios que es poderoso para reconciliar y restaurar un matrimonio.